Piali no toca lilical Ashan titlapohuasquej ipan insochitl incuicat. Soy Lili Caltonac. Hoy hablaremos de la flor y el canto. Como Lili Caltonac, mi camino ha sido habitar la cosmovisión y la filosofía de nuestros pueblos originarios. Y desde ese fuego antiguo me permito compartirles hoy lo que he titulado El espejo de agua y la palabra florida. Para vivir algo hay que escribirlo. Cuando escribes, recreas tu memoria, resignificas tus experiencias y también sueñas. Es, en esencia, otra manera de mirarte al espejo. Escribir y leer no son solo actos intelectuales, son ritos cognitivos que despiertan la creatividad y proyectan la realidad. Para los sabios de Anáhuac, la poesía no era simple adorno, sino insochitl incuicat, la flor y el canto. Este difracismo encierra el concepto de la creación artística como la vía más elevada para comunicar lo divino y tocar la verdad en la tierra. En la obra de Lilia Ramírez, veo con gratitud cómo se rescata esa esencia mitológica. Ella no solo habla del agua como un recurso, sino como la fuerza mágica, invocando la presencia de Chalchiuhtlicue, la señora de la falda de jade, deidad femenina que rige las aguas horizontales y el renacimiento. Ese fue su seudónimo en ese concurso en el que participara en el Tennessee Williams del 2025, Chalchiuhtlicue. La pluma traza el camino, mas es el alma del lector quien lo recorre. La obra nace en el papel como una promesa y solo se manifiesta como realidad completa cuando alguien más la habita, la siente y la hace propia. Hoy los invito a sumergirse en estos territorios simbólicos, donde el agua se vuelve espejo y la palabra medicina. Nos convoca aquí la cartografía de lo invisible, la segunda edición de Anatomía del agua de la escritora Lilia Zenobia Ramírez Carrera. Es un placer compartir con ustedes el prólogo a esta obra necesaria. El espejo de agua de la memoria antigua. Uno no llega a este plano del Tlalticpac vacío. Antes de la primera respiración, nos gestamos en el silencio líquido, habitando un universo donde el agua no es solo sustancia, sino memoria sagrada. El agua recuerda, guarda el eco de los glaciares, el estruendo de los diluvios que marcaron el fin de los ciclos pasados y la humedad fértil de la cueva primordial. En este poemario, Anatomía del agua, Lilia Zenobia Ramírez Carrera no solo escribe, ella ofrenda. Como ingeniero conoce la estructura molecular del cristal y el diamante, pero como poeta, y bajo el nombre secreto de Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade, nos revela que esa estructura es, en realidad, una cartografía del alma. Al leer estos versos, el lector se descubre navegando entre el tiempo del hombre y el tiempo del mito. Lilia Zenobia, por haber nacido en Ahuilizapan, es poseedora nata de la memoria del agua que brota en su tierra primordial. Ella escribe con la fuerza ígnea del volcán que custodia su valle, convirtiendo sus letras en un espejo de agua donde los ancestros se asoman para reconocernos en el presente. Aquí, el ave de las 400 voces no es solo un habitante de agosto, sino el Zenson-Tototl, que anuncia el despertar de una conciencia que siempre estuvo ahí, aguardando en el fondo del manantial. Lilia Zenobia juega con la dualidad que nos constituye,
la trinidad de la materia que en la danza del fogón de la vida se convierte en Atl Tlachinoli, el agua quemada, la guerra sagrada de la transformación interior. Sus letras son la voz de la caracola, un sonido que brota desde la savia de la noche para recordarnos que el espíritu necesita inundarse para volver a florecer. Aceptar la invitación de estas páginas es aceptar un baño ritual. Es dejar que el agua sagrada diluya la espera cansada y nos entregue a un nuevo continente de significados. En esta obra, el rojo de la pasión y el azul de los sueños se trenzan como una jícara que contiene la historia antigua, lista para ser bebida por quien al leerla se atreve a cantar. Pasen pues a este territorio simbólico, dejen que la luz se refracte en el anillo de la memoria y que el albatros de la inspiración despliegue su eslora callada sobre el mar de sus propias emociones, porque aquí, en la palabra de Lilia, el agua no solo fluye, el agua nos regresa a casa. Un placer compartir. Si desean seguir explorando los senderos de la flor y el canto y profundizar en la sabiduría de nuestros pueblos originarios, los espero en mis espacios digitales. Me encuentran en YouTube y en TikTok como Lilical Tonac. Sigamos despertando la memoria de nuestra tierra. Timotasque. Hasta pronto.